Qué manera de comenzar el año 2021, ¿no? Uno esperando que fuera un año un poco más tranquilo, pero no, hay que empezar siempre con estas cosas bien particulares porque ahora hay una situación muy caótica en Estados Unidos. Se acaba de declarar toque de queda en ese país, se acaba de enviar la Guardia Nacional, también el Congreso está tomado por manifestantes, hubo disparos, enfrentamientos violentos entre policía y manifestantes de Trump. Vamos a ver qué ocurrió, pero está comenzando una situación bien crítica en ese país. Y que el giro que parece estar tomando es hacia el camino del autoritarismo y de cierta manera se está apareciendo todos estos temas de problemas latinoamericanos. Estados Unidos como que tomó un poco esa vertiente con lo que acaba de ocurrir ahora. Pero ¿qué ocurrió? De manera bastante generalizada. Básicamente estaban en el Congreso de los Estados Unidos, que está en la capital de ese país, Washington DC, que se estaban básicamente contando los votos que ya se habían realizado por parte del colegio electoral. En Estados Unidos los presidentes no son elegidos por quien tiene más votos, no funciona así, sino que el que tiene más electores, y cada estado tiene distintos electores. Por eso muchas veces, que es casi siempre, cuando gana alguien, lo gana sin tener la mayoría de los votos a nivel popular, sino la mayoría de los votos electorales. Y eso pasa generalmente con los republicanos, que si fuera como en la mayoría de los países, que es con voto de mayoría, ganarían pocas veces porque usualmente sacan entre un 45 y 46% del electorado y no la mayoría, pero sacan mayoría en los electores. Eso es un tema. Y hace algunas semanas, lo cubrimos en este canal, votaron los electores ya en su respectivo estado y ahora había un tema que es más bien ceremonial, en el cual en el Congreso se tomaban estos votos y justamente se contaban los votos que ya se habían realizado por parte de los electores locales de sus respectivos estados. Y estaban en medio de ese proceso, estaban ya discutiendo sobre una objeción con respecto a los votos de Arizona, pero que se esperaba que la objeción no tuviera mucho futuro porque cuando hay una objeción en el Congreso con respecto a si hay irregularidades o no, la mayoría del Senado y de la Cámara de Diputados o de representantes de ese país tiene que votar y en ambos casos tiene que aprobarse la objeción. Y como los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado tienen los republicanos, pero la mayoría de los republicanos no estaban de acuerdo porque decían que fue legítima la elección que se dio Joe Biden, era esperable que no llevara eso a mucho futuro. Pero había manifestaciones que convocó Donald Trump para esta fecha 6 de enero del año 2021, porque justamente decía que no hay que manifestarse contra el fraude. Y llamó a que sus manifestantes, junto a otras personas, se dirigieran hacia el Congreso para hacer presión, que es algo muy latinoamericano, me recuerda eso, un poco me recuerda también de la izquierda latinoamericana, de presionar la votación a través de manifestaciones, pero lo empujaron y llegó a eso. Y eventualmente estos manifestantes de Trump llegaron, muchos armados, con banderas confederadas y también con banderas estadounidenses, una serie de banderas, a el Congreso de los Estados Unidos, irrumpieron en medio de la votación y se tomaron el Congreso, tuvieron que evacuar justamente a los congresistas. Pero eso no quedó ahí, la violencia escaló. Eventualmente se dieron disparos, ahí pueden verlo en pantalla, entre las fuerzas de seguridad que estaban ahí y los manifestantes, habiendo ya al menos una persona herida. Algunos reportes dicen que habría entre 3 y 4 que son manifestantes que se enfrentaron con fuerzas de seguridad y recibieron disparos por parte de la fuerza de seguridad ahí. No con balines, no, con balas propiamente tales, y una mujer que está grave de las manifestantes. A la vez que eventualmente empezó a haber un caos en la zona y se terminó decretando toque de queda en toda la capital de los Estados Unidos, a la vez que se pedía con mucha fuerza que Donald Trump llamara a la Guardia Nacional. ¿Qué implica esto? Que ahora las fuerzas de seguridad están yendo para detener justamente a los manifestantes de Trump por lo que están llamando ahora un autogolpe. Y hay mucha confusión con respecto a lo que está ocurriendo. Originalmente Trump se decía que no quería llamar a la Guardia Nacional para arrestar a sus propios manifestantes, pero empezó a haber mucha presión y ahora el mismo Biden, después que salió presidente electo, llamaba a que Trump llamara a la Guardia Nacional y diciendo que esto era un acto de insurrección, de terrorismo doméstico. Muchos políticos, tanto del Partido Republicano como Demócrata, ahora llamando a meter preso a Donald Trump por intentar hacer un autogolpe. Y eventualmente Donald Trump llamó a la Guardia Nacional, que en estos momentos, cuando estoy haciendo el video, se dirige a la capital de los Estados Unidos para detener por la fuerza a aquellos que se encuentren manifestándose ahí en el Congreso, a la vez que Donald Trump hizo un llamado, aunque no condenó la violencia en ese llamado, pero hizo un llamado que la gente vuelva a sus casas. Pero de todas maneras va la Guardia Nacional y probablemente vaya bastantes arrestos, y esto va de la mano también de sanciones fuertes, porque el vicepresidente de ese país, Mike Pence, dijo lo siguiente: la violencia y la destrucción que están tomando lugar en el Capitolio de los Estados Unidos deben parar, y deben parar ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los oficiales de la ley, es decir, a los policías, y abandonar el edificio inmediatamente.
La manifestación pacífica del derecho todo estadounidense, pero este ataque contra nuestro Capitolio, el Congreso, no será tolerado y todos los que estén involucrados serán perseguidos con la mayor fuerza de la ley. Y esto va de la mano también de legislación que implicaría al menos 10 años de cárcel para aquellos que se les detenga y se pueda condenar justamente por esto. Y Trump también hizo un llamado que se fueran a sus casas, pero no condenó el hecho y por eso ahora lo están tratando de denunciar como cómplice por un posible autogolpe. Pero esto no es solo en Estados Unidos, que esto yo lo veo y me recuerda un poco a ese estilo latinoamericano que tenemos tanto aquí, es como ese estilo. Ha generado reacciones a nivel internacional, de manera impresionante, donde la derecha y la izquierda de todo el mundo, tanto de las llamadas nuevas derechas como izquierdas, todos, condenaron este hecho y había un quiebre fuerte que yo lo que veo es que va a generar que más personas se vayan en contra de los republicanos y de Donald Trump, porque particularmente ha generado un quiebre incluso dentro de la misma derecha y dentro de la población común y corriente genera mucho rechazo. Aquellos que son de apoyo duro a Trump van a decir que esto es bueno, apoyando, etcétera, pero esos fanatismos siempre son así. En la práctica, esto lo que va a implicar es probablemente un aumento del autoritarismo por parte del gobierno entrante, que va a ser el de Joe Biden, porque ya están llamando a la creación de una legislación contra sedición y de la aplicación de sanciones duras por lo que están llamando un intento de autogolpe, que está siendo apoyado ahora incluso por republicanos y algunos incluso que están apoyando la demanda de Donald Trump. Pero eso no solo con figuras internacionales, no es solo con figuras nacionales de los Estados Unidos como Ben Shapiro, que criticó el hecho, que es del Partido Republicano también, Rand Paul, senador que ha ayudado mucho a Trump con el tema de su demanda por acusar de fraude, pero que ahora está condenando el hecho. También Ted Cruz, que estaba intentando justamente liderar el esfuerzo en el Senado para que Trump siguiera la presidencia, criticando también el hecho, lo que ha generado también que muchos de los que apoyan a Trump se vayan en contra de ellos y hay un quiebre total enorme. Pero estos efectos se sienten a nivel internacional, no solo a nivel de los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Vanessa Vallejo, que ella es una figura que le gusta mucho más al sector conservador, que dice lo siguiente: esto está pasando en Washington. Honestamente, no hay excusa para esto, no puedes utilizar violencia para esto. Es un derecho pedir recuento, pero no es un derecho que la justicia diga lo que quieras oír. También eventualmente publicó un hecho que es bastante grave, de que se encontró un dispositivo explosivo y se detonó de manera segura en la sede del Partido Republicano en Washington. Sufrió ataques también por manifestantes en la sede del Partido Republicano. Mucha violencia que se dio ahí. También veamos en temas de otros países. Aquí en Chile, el Villegas diciendo qué locura, acaban de autodestruirse, criticando también el hecho. Sergio Melnik del Partido Republicano, una figura conocida ahí. Sin duda alguna no puedo estar a favor de la violencia hoy en el Capitolio. No es el camino. No. Entonces, ¿qué consecuencia ha traído esto? Porque muestro algunas. Esto detuvo el recuento, pero el recuento probablemente continúe en unas horas más en un edificio alternativo. No va a cambiar mucho con eso. Ha generado una reacción en cadena dentro de los Estados Unidos que a los que son los que apoyan más a Donald Trump o los que creen esas conspiraciones de QAnon les encanta, pero que en la práctica en la mayoría de la población ha generado rechazo. Ese rechazo, al igual que cuando ocurren hechos fuertes que son... podríamos decir que quiebran la cultura interna de Estados Unidos, se está utilizando para empujar cierta legislación. Es como lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. Generó un impacto tal porque era tan inesperado que se llevó esa fuerza a cosas como el Acta Patriota, que eso legalizó que el Estado de los Estados Unidos pudiera espiar a gran parte de la población y se volviera más autoritario. Ahora está ocurriendo algo similar. Nunca en la historia de los Estados Unidos había ocurrido esto de que llegaran manifestantes y se tomaran el edificio. Y hay un tema de simbología también, que ingresaron incluso con banderas confederadas, que era un territorio que intentó independizarse por la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, que genera mucho rechazo en gran parte de la población, que se hiciera eso. Entonces, ahora esa energía se está impulsando y que ha generado una cosa media transversal tanto de sectores republicanos como demócratas, para impulsar legislación, leyes, que es lo que llaman estas actas de sedición. Y se está impulsando que a nivel nacional se implementen medidas más autoritarias con uso de las fuerzas del Estado para suprimir a la población que estarían diciendo que está intentando hacer un autogolpe y actos de deslealtad a la nación. Una locura. Y también esto está generando bastante efecto a nivel internacional de quiebres entre los sectores, podríamos decir, de lo que llaman la nueva derecha, que es una cosa artificial. Porque figuras como Juan Ramón Rayo
También tenemos el caso de Díaz Villanueva y muchas otras están aprovechando de criticar a Trump y decir que justamente este es el momento de separarse y diferenciar de que Trump es un autoritario, de que es un personalista y que no hay que apoyarlo justamente por cosas como esta, y que el mundo liberal y libertario tiene que justamente ir por su propio camino, que es en pos de las libertades individuales como también económicas, y rechazando el autoritarismo, que ser antiizquierda no implica que sea algo bueno, que la izquierda es mala, pero también hay sectores de la derecha que son malos como Trump por el personalismo. Una opinión con la que tiendo a coincidir, que es la de Juan Ramón Rayo. Pero de todas maneras, una situación bien crítica. Vamos a ver qué pasa. De manera realista, esto lo único que ha conseguido es fortalecer aún más la posición de lo que son los demócratas en Estados Unidos, ha alejado a grandes sectores de la derecha republicana y también del mundo político de lo que es Trump. Ha justificado de cierta manera, y que ahora lo están pidiendo, y Biden todavía no lo quiere hacer, pero lo están pidiendo de los dos sectores, estas llamadas leyes antisedición que implican un aumento del autoritarismo, y no sabemos en qué dirección va esto, pero lo único que esto nota es que la inestabilidad va a aumentar en los Estados Unidos, y que Estados Unidos realmente está a nivel bananero ahora. Realmente está como a ese nivel latinoamericano de presionar con las marchas para las votaciones, se toman el Congreso un día, actos de violencia por otro lado, acusaciones de fraude de un lado y de otro, porque eso no vamos a decir que solo Trump lo está haciendo. La elección pasada decían que hubo fraude con ayuda de los rusos, ahora que también hubo fraude. Es la decadencia de Estados Unidos, y para aquellos que no se den cuenta, esto es una muestra más. Estados Unidos está en una decadencia notable hace algunos años, con Donald Trump se ha acelerado más, pero es una muestra más de la decadencia estadounidense, y que inevitablemente todas las potencias tienen que caer. Pero bueno, una situación bastante crítica que hay que ver cómo se desarrolla en los próximos días y horas en realidad, porque esto puede cambiar de manera muy fuerte, y hay que ver qué termina ocurriendo con los Estados Unidos. De todas maneras, recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, abajo en los comentarios para otro video, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.